Ok, entonces, esto que les muestro aquí, ¿ustedes recuerdan las 23 moléculas que les dije? Bueno, ellas se unen, forman un cigoto, una sola célula, y se divide todo ese material genético en esto que vemos aquí. Esto se llama cariotipo. Todos los seres vivos tienen su material genético dividido de esta forma, pero el número, los genes y todo es diferente. Entonces, lo que nos hace a nosotros humanos genéticamente es los genes que conforman nuestro material genético. ¿Qué sucede? Cuando estas células de aquí que ustedes ven se unen y forman a un cigoto, de ese cigoto, de esa sola célula, se desarrolla todo un humano completo. De ahí salimos todos nosotros. Pero el material genético de esa sola célula es único, no se repite, no hay un ser humano en otro planeta que tenga la misma constitución genética. Ese ADN dice qué grupo sanguíneo usted va a tener, de qué color va a ser su cabello, de qué color va a ser su piel, cómo van a ser sus ojos, será alto, será pequeño. Entonces, vamos a decir que es como una receta que dice que incluso qué enfermedades esa persona va a tener en su vida adulta, ¿ok? Entonces, aquí le mostraba, esto es una foto, un video real que fue captado en un microscopio del momento de cuando ocurre la ovulación. Cuando ustedes ven que se emite esa luz, es el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen. Hay muchas personas que dicen que no podemos afirmar que ese cigoto que se ha formado ahí es un humano porque son células y que los espermatozoides son células, pero ¿qué sucede? No son células iguales. El espermatozoide es una célula que si no se une al óvulo, pues muere y solamente tiene 23 cromosomas, como les dije anteriormente, mientras que tiene 46, su material genético es totalmente distinto, es otro ser vivo diferente al de sus padres. Bien. ¿Y qué va a pasar con esa célula? Bueno, miren aquí, esta célula va a ir cambiando, se va a dividir, se va a multiplicar hasta ir generando un embrión primero. Desde aquí, desde la fecundación hasta los 3 meses, forma un embrión. Luego ese embrión se convierte en un feto y el feto, pues cuando termina su maduración, nace. En ninguna de esas etapas el material genético cambia. Puede pasar cualquier cosa en la vida de ese ser humano, morir de anciano, morir en la adolescencia, en cualquier momento, y es el mismo ADN. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la definición de persona por la Real Academia de Lengua Española, una persona es un individuo de la especie humana. Es decir, que desde la concepción, ese cigoto es un ser humano. Entonces, ¿protegen los derechos o las leyes a ese embrión? Pues la respuesta es que sí, porque los derechos humanos dicen en su artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, si son derechos humanos y el embrión pertenece a nuestra especie, pues ese artículo también lo protege. Ya aquí en República Dominicana, pues nuestra ley es un poquito más puntual, pues dice que en el artículo 37, desde la concepción hasta la muerte natural de esa persona por el evento que ocurriere, se debe proteger la vida de esa persona. O sea, el derecho a la vida de ese ser no es violable. Y por eso, por este artículo es que el aborto es un procedimiento inconstitucional en la República Dominicana. Entonces, la humanidad no se establece cuando un niño nace, como dicen algunos, porque, bueno, las personas que están aquí, que han visto un parto, que lo han experimentado, saben que, o sea, tú te conviertes en humano en cuestiones de segundos, eso es imposible.
Lo que nos convierte en humanos es nuestra genética y nuestra genética se establece en el momento que esas dos células se unen. Entonces, dicen también, no, eso es un conjunto de células. Pues todos nosotros somos un conjunto de células también. Entonces, ¿qué es lo que nos hace más humano? El número de células. Entonces, no puede ser. Algunas personas también dicen, no, el feto es un órgano, la mujer puede hacer lo que quiera con él porque es parte de su cuerpo. Bueno, ahorita mencionamos que el ADN del embrión establece el grupo sanguíneo, establece el color del pelo, establece el color de los ojos, todo lo que va a ser esa persona. Por lo tanto, pregunto yo, ¿es parte del cuerpo de su madre? Pues la respuesta es que no. Ustedes saben muy bien que hay hijos que tienen un grupo sanguíneo diferente al de la mamá. A veces ni siquiera son muy parecidos, pero es su madre. ¿Por qué? Porque el ADN de ese hijo es totalmente distinto. Entonces, no es un órgano, no es parte de su cuerpo. ¿Ok? Entonces, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos también especificó que todo ser humano debe ser protegido en cualquier situación, ¿ok? Entonces, a toda persona, y ya sabemos que persona es un humano, entonces debe ser protegido por la ley, incluyendo el embrión, que algunos llaman un conjunto de células. Entonces, ya que vemos que científicamente la vida inicia desde la concepción, entonces, el aborto, ¿qué es el aborto? Médicamente, el aborto es la finalización del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. En poca palabra, antes de los 5 meses. ¿Ok? Por cualquier razón que fuera, si el embarazo no continúa, pues se considera aborto y se clasifica de dos tipos, aborto espontáneo y aborto provocado. Los espontáneos son los que se producen mayormente por causas genéticas o que el feto tiene algún problema, alguna alteración genética y no se hace nada para que éste se finalice, sino que naturalmente, si la constitución genética de ese embrión no permite su desarrollo, pues él degenera y no es considerado ni es penalizado porque es un evento que no fue inducido, ¿ok? El aborto provocado, el inducido, es el que entra en dilemas éticos. ¿En qué sentido? Bueno, porque se está terminando, se está finalizando con la vida de un embrión o de un ser humano. Entonces, aquí les muestro la ley que se está proponiendo aquí en el país, que es una ley anticonstitucional, porque la constitución, ninguna ley puede estar encima de ella, dice que se puede realizar hasta las 12 semanas. Pues esto es un embrión de 12 semanas. Bueno, ya no es un embrión, ya es un feto. Y un feto de 12 semanas tiene todos sus órganos formados, que lo único que necesita es madurar y crecer. Esto es un embrión de 12 semanas. Aquí en estas imágenes, que me disculpo si hiero la sensibilidad de algunos, pero esto es un embrión de 10 semanas, este es uno de 12 y esto es uno de 13. Entonces, fíjense que lo único que ese bebé va realizando es crecer y madurar, pero ya él está formado. Ya cada uno de sus sistemas, incluso, déjenme decirle que algunos alegan que del sistema nervioso no está formado. Sí, el sistema nervioso inició a formarse desde las 3 semanas de embarazo, 3 semanas de embarazo y no termina su maduración hasta después de los 20 años de edad. O sea que no es un criterio que debemos de tomar en cuenta para determinar si una persona es un humano o no. También tomando en cuenta que hay personas que tienen algún trastorno psiquiátrico y por eso no decimos que ellos son humanos, porque no razonan. Entonces, hay que tomar todos los factores en cuenta para emitir ciertos juicios. Entonces, actualmente nos están vendiendo el aborto inducido como que es un derecho reproductivo. Abortar no es un derecho. Acabar con la vida de otro ser humano no es un derecho.
Y eso fue reafirmado actualmente en octubre en la Declaración del Consenso de Ginebra, donde varios países afirmaron esto. Existen movimientos ideológicos que actualmente tratan de vender de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ya sabemos que el embrión, que el feto que está en desarrollo, no es parte de su cuerpo, él está dentro de él temporalmente. Y algo importante es que, bueno, los primeros días que esa celulita se va desarrollando, lo hace independientemente del, del cuerpo de su madre, y varios días después es que entonces ellos se unen. Entonces, no podemos tampoco decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que por lo tanto ese embrión ella puede decidir lo que quiere hacer con él, porque si su vida, la vida de ese niño está en riesgo, pues ahí termina ese derecho. Entonces, de acuerdo a esto, algunos países han ido aprobando el aborto o legalizándolo, que es algo muy diferente a decir que es correcto, tomando en cuenta las famosas causales. ¿Qué es una causal? Pues es como una excusa o una situación en la cual se permite inducir un aborto. Hay países que toman diferentes causas o causales, pero las tres principales son estas: riesgo de vida de la madre, malformaciones congénitas y violación. Entonces vamos a ir una por una tratando de explicar cada una de ellas. Entonces, fíjense que estamos hablando de dos vidas, ¿ok? Estamos hablando de dos vidas, la del hijo y la de su madre, porque inmediatamente pues ese bebé inicia su desarrollo, pues esa mujer es madre, ¿ok? Aunque ese niño no haya nacido. Y quieren muchas personas plantear una disyuntiva donde los pro vida o los pro aborto, pues queremos una vida y no la otra. Como que el feto está en contra de su madre y la madre está en contra de su hijo. Pues no es así. Esto es una relación donde ambos son importantes, donde ambos valen lo mismo, donde ambos tienen el derecho de vivir y donde ninguno se puede imponer al otro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque siempre creen que las personas que defendemos los derechos del no nacido estamos en contra de la salud integral de la mujer, y no es así. El aborto deja secuelas físicas y psicológicas que marcan la vida de una mujer. En un estudio realizado, se entrevistaron 987 mujeres que habían cometido aborto. Estas mujeres, de estas casi 1000 mujeres, más del 60% necesitó servicios psicológicos y psiquiátricos. El 51% necesitó medicamentos después del primer aborto. Incluso habían algunas que ya habían repetido el procedimiento. 66% eh, estaban, digamos, arrepentidas y afirmaban que habían cometido un error. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que hay secuelas, hay consecuencias en la vida de una mujer que se manifiestan con trastornos psiquiátricos. Los psicólogos clínicos afirman que tratan mujeres, incluso ya ancianas, que todavía se lamentan de haber cometido un aborto y todavía sufren el haber tomado esa decisión. Entonces, ¿qué han encontrado en todas estas mujeres? Alteraciones de ansiedad, confusión, irritabilidad, y esto es solo a nivel psicológico, porque a nivel físico también dejan alteraciones que muchas veces solamente eh, son mencionadas cuando se hablan de abortos clandestinos, pero todos los abortos tienen los mismos riesgos. Hágase en las manos de un médico o en la mano de una persona que no pertenezca al área de la salud.
Entonces vamos a hablar de la primera causal, vamos a hablar del riesgo de la vida de la madre, porque parece algo muy lógico pensar, bueno, pues que si la madre está en peligro, ella ya está completa, ya ya nació, no podemos perderla a ella porque al final si la perdemos a ella también perdemos al bebé. O sea, sería lógico, ¿cierto? Pero vamos a ver hasta qué punto es cierto de que hay que inducir un aborto para salvar la vida de una mujer. Entonces, tomando en cuenta las estadísticas de República Dominicana, yo le coloqué aquí esta tablita, no se preocupen, yo se los voy a resumir, no dan todos esos números. Aquí simplemente está estandarizado las principales causas de mortalidad materna en este país. Mortalidad materna se refiere a las mujeres que mueren durante o después del embarazo, ¿ok? Entonces, aquí vemos que hay unas causas directas relacionadas al embarazo y una de ellas son los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Fíjense que en todos estos años siempre se ha mantenido como la primera causa de muerte. Estos son trastornos que producen aumento de la presión arterial en las mujeres, pero ¿cuándo y a qué edad suele producirse estas? A las 20 semanas, recuerden, 5 meses. Y se está promoviendo una ley que habla de inducir un aborto a las 12 semanas. Hasta el momento no hay un mecanismo de cómo determinar si una mujer va a tener un trastorno hipertensivo del embarazo para diagnosticarlo clínicamente antes de los 5 meses. O sea, si vamos a buscar entonces el aborto en esta tablita, lo vamos a encontrar en un tercer lugar y si lo ponemos en un orden de causales de todos estos problemas clínicos y de salud, vamos a encontrar que sería un cuarto lugar. Pero ¿qué sucede? Yo les mostré ahorita que el aborto se clasifica de dos tipos, inducido y espontáneo. Este 9% que ven aquí, que fue del 2017, no clasifica las muertes por aborto en ninguno de estos dos tipos. Es decir, ahí están los dos incluidos. Es decir, que no tenemos manera de decir si la muerte de alguna de estas mujeres se debió a un aborto espontáneo complicado o a que ella realizó algún procedimiento para inducírselo. Bien. Entonces, para resumir, la principal causa de muerte materna en este país no es el aborto. Entonces, alegan y piden aborto seguro. O sea, ¿el aborto es seguro? No, no existe aborto seguro. El aborto no resuelve ningún tipo de problema relacionado a la salud de la mujer. Al contrario, los aumenta. Aquí vemos las consecuencias que incluso la Organización Mundial de la Salud aluden a un aborto clandestino, aborto incompleto, hemorragias, infección, perforación uterina, daños en el tracto genital y órganos internos. Déjenme decirle que esto ocurre tanto en un aborto clandestino, es verdad, pero también puede ocurrir de la mano de un médico y de un personal preparado. Hay ginecobstetras que han testificado cómo incluso realizándole un aborto a mujeres, obviamente en países donde está permitido, han terminado sacándole incluso los intestinos a la madre. O sea que esto es un procedimiento que tiene secuelas, que tiene complicaciones en la vida de esa mujer. O sea que realizar este procedimiento induce y aumenta la morbilidad, es decir, la frecuencia de ciertas complicaciones médicas en la vida de esa mujer. Entonces, también nos hablan de un aborto terapéutico. Es decir, bueno, si vamos a salvar la vida de la madre, es un aborto terapéutico. No, terapia, cuando hablamos de terapia, hablamos de curar o controlar una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad, entonces no podemos decir el término aborto terapéutico, eso ni siquiera existe en medicina. En ningún libro de medicina pues usted va a encontrar este término. El embarazo no es una enfermedad y el feto es un ser humano con iguales derechos. Entonces, ninguna terapia, actualmente no hay ninguna terapia que se fundamente en acabar con la vida de otro ser humano.
Entonces, déjenme decirle que en el área de medicina no hay ninguna situación de emergencia en la vida de una mujer embarazada que se resuelva realizándole un aborto. Me explico, llegó la madre con un infarto al corazón, pues vamos a hacerle un aborto para salvarla. No, eso no es así. No hay un evento que inminentemente salve la vida de una mujer por realizarle un aborto, como algunos alegan. Ahora, ¿qué sí sucede? En Dublín se realizó una declaración sobre la salud materna donde ellos explican claramente que es muy diferente hablar de procedimientos para salvar la vida de la madre a un procedimiento de realizar un aborto, que es lo mismo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque toda mujer embarazada, sin importar la enfermedad que ella tenga, los países tienen un protocolo que dice qué, qué tratamiento o cuál es el método que vamos a utilizar en la enfermedad que tenga esa mujer embarazada. Por ejemplo, si llegó una mujer accidentada con un embarazo, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues el protocolo lo dice. Si es una mujer que es hipertensa y está embarazada, pues hay un protocolo que dice qué medicamento ella debe recibir. Si es una paciente con cáncer, también existe el protocolo sobre cuáles medicamentos va a recibir esa mujer de acuerdo al tiempo de desarrollo que tenga el embarazo. Entonces, a ninguna mujer embarazada se le niega el tratamiento de su enfermedad porque tenga un niño desarrollándose. Cada enfermedad tiene su protocolo, cada enfermedad tiene las indicaciones del lugar, porque no podemos dejar a las mujeres morir, eso sería catastrófico. Así como velamos por la vida de los niños en desarrollo, también velamos por la vida de esa madre como médicos, sin importar la situación que fuere. Entonces, también nos dicen que el aborto mejora la mortalidad materna en los países en vía de desarrollo como República Dominicana. Pues no necesariamente, eso no es así. En Estados Unidos legalizaron el aborto en los años 70 y Estados Unidos, dentro de los países desarrollados, tiene una de las tasas de mortalidad materna más alta. ¿Y esto por qué es? Porque la mortalidad materna no está directamente, o el aborto no constituye un factor primordial en la mortalidad materna de muchos países. ¿Por qué? Porque está basada principalmente en la calidad de los servicios de salud. Bien, incluso déjenme mencionarle que a inicio del año, en el tiempo año 2000-2010, Chile fue uno de los países latinoamericanos, bueno, de toda América, que tuvo una tasa de mortalidad materna más baja, incluso igual que los Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país mucho más desarrollado que Chile. Y Chile no tenía el aborto aprobado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si queremos mejorar o impedir que las mujeres embarazadas estén muriendo, no debemos de utilizar el aborto como una excusa para eso, sino ver qué es lo que está provocando que estas mujeres estén muriendo a pesar de estar recibiendo tratamiento médico. O sea, hay que ver qué está deficiente en los servicios de salud. Y UNICEF corroboró eso en cuanto a nuestro país. Entonces, dicen también que miles de mujeres mueren por aborto en República Dominicana. Bueno, aquí en esta tabla no se ve muy bien, pero es una lista de las principales causas de muerte de las mujeres en este país. Ahí está infarto al corazón, neumonía, accidentes cerebrovasculares como las trombosis, los derrames, tumores. Eso fue en el año 2000 y se mantuvo igual en el año 2011, se mantuvo igual en el año 2012 y así se ha mantenido hasta ahora. Entonces, estas causas que ustedes ven aquí, por esto es que las mujeres están muriendo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. En ninguna de esas listas ustedes van a encontrar el aborto. Entonces,
es mentira que existen miles de mujeres muriendo por aborto clandestino. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están esos cadáveres? Porque por lo menos por las instituciones como patología forense deben ser registradas y existe un registro adecuado sobre las causas de fallecimiento en este país. Entonces, no, el aborto no es una causa importante de muerte aquí en el país. Constituye menos del 0.001% de las muertes de mujeres en este país. Entonces, no es un problema de salud pública tampoco. Entonces también dicen, bueno, ok, y entonces las adolescentes, bueno, fíjense en esta gráfica, cada barrita, cada color representa un año diferente y aquí tenemos los embarazos que se presentaron cada año de, de 10 a 19 años, de 20 a 29, de 30 a 39. Fíjense que la principal nivel más alto que hay es en las edades de 20 a 39 años. Eso es de mortalidad materna. Entonces, decimos que sí es un riesgo que que las adolescentes se embaracen, pero no es cierto que las adolescentes mueren todas por estar embarazadas en esta edad. Es bueno indicar que lo más adecuado y lo mejor para nuestra sociedad, obviamente, es que nuestras adolescentes no se embaracen, sobre todo postergando la actividad sexual. Pero no podemos decir que el aborto beneficia a impedir el embarazo en las adolescentes. ¿Por qué digo esto? Bueno, Estados Unidos, a pesar, como ya mencioné, de que legalizó el aborto hace mucho tiempo, todavía continúa teniendo una de las tasas de embarazo en adolescentes más alta dentro de los países industrializados. O sea que a pesar de ellos tener el aborto legalizado, no en causales, sino abiertamente, no han podido controlar adecuadamente que las adolescentes salgan embarazadas. Entonces, el aborto no es una solución a esto. Hay que buscar otros factores sociales, sobre todo en educación adecuada en los jóvenes para evitar esta situación. Pero no usemos el aborto como una excusa para decir que vamos a mejorar este problema social que está afectando. Entonces, en general, cada aborto legal, clandestino o sin importar las leyes que hayan, cada aborto que se realice es una evidencia de que hay un fallo en la política pública del país para proteger a la madre y a su hijo. Entonces, con estas preguntas yo quiero que piensen y se detengan un momento. Usted, de acuerdo a lo que yo mencioné, considera que el feto es humano. Entonces, ¿en qué situación ese humano o qué situación está por encima de la dignidad de un ser humano? ¿O cuándo un ser humano entonces comienza a tener dignidad para alegar que tenemos derecho de acabar con la vida de una persona? Amén, amén. Queremos hacer, gloria a Dios, queremos dar gracias y vamos a hacer una breve intervención y nuevamente queremos dar la bienvenida a todas las personas, amigos, hermanos, pastores, ministros que nos acompañan y le agradecemos por estar aquí. Algunas cositas que quiero mencionar, perdón, es que en primer lugar recuerden que las preguntas, si tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y al final de la exposición vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. La puede ir enviando desde ya. Si en la parte que sigue, en el momento que le surja la pregunta, la puede escribir. Algunas cositas importantes que se han mencionado hasta ahora que debemos tener en consideración es, en primer lugar, la vida empieza desde la concepción. En segundo lugar, el bebé o la criatura que no sé, perdón si no uso el término correcto, que está en el vientre de la madre, es genéticamente distinto al padre y a la madre.
La doctora dijo, el aborto no es la interrupción de un embarazo, es la terminación de una vida. Y estas son algunas de las cositas, entre tantas, que nosotros debemos de tener en cuenta y tomar en consideración, mis hermanos. Nos están tratando de engañar con el cambio del lenguaje. Al embarazo le quieren llamar interrupción de un proceso, lo cual no es cierto. Es una terminación. En los Estados Unidos, perdón, desde el momento, desde la década de los 70, cuando se legalizó el aborto, hasta el día de hoy, se han realizado más de 60 millones de abortos. En el año 2019, en el estado de Nueva York, se legalizó que las mujeres pueden abortar, no solamente como se comenzó proponiendo, que era hasta las 13 semanas, como se quiere poner en República Dominicana, sino que en el año pasado se legalizó en Nueva York que hasta el día del embarazo la mujer puede decidir hacer un aborto. Y de verdad que es un tema que sé que es de mucha sensibilidad emocional para nosotros, pero si nosotros como cristianos específicamente no somos la parte que va a hacer resistencia, entonces mis hermanos, probablemente hay muy poca esperanza de que alguien pueda hablar en contra de lo que se nos está queriendo imponer. Entonces, con esto dicho, nuevamente quiero repetir las preguntas, por favor, la pueden escribir al chat. Estamos esperando sus preguntas para al final hacérsela a la doctora Yocastia. Así que, Yocastia, gracias por el, perdón, por la pausa. Puedes retomar tu participación. Muy bien. Y algo que pensaba que tal vez, no sé, que se me olvidó mencionar y pensaba cuando te escuchaba, es que muchas veces creen que nosotros los médicos pues dejamos morir a las mujeres. Y tú dijiste algo muy importante, interrumpir no es lo mismo que finalizar. El embarazo no se reanuda. Y si una mujer corre riesgo de morir estando embarazada, pues los médicos lo que hacemos es inducir un parto prematuro para darle la oportunidad al feto de que sobreviva, aún sabiendo de que tiene pocas probabilidades, pero no realizamos un aborto. Entonces, vamos con la segunda causal, que son las malformaciones congénitas. Tengo que afirmar o testificar eh, que hubo un momento de mi vida donde yo pensé, digo, pero es que en esta causal tendría un poco de sentido, porque el bebé no va a sobrevivir. Entonces, yo personalmente me puse a investigar, me puse a estudiar como genetista que soy, y digo, pero es que no. Vamos a ver por qué yo les informo que he cambiado de opinión o que cambié de opinión hace mucho tiempo atrás, viendo las evidencias que encontré en mi investigación. Entonces, para ponérselo sencillo, una malformación fetal es una alteración cuando el embrión se está desarrollando, pues en esos primeros 3 meses de embarazo ocurre algún problema que afecta que un órgano se desarrolle adecuadamente. Para nosotros saber si existe algún daño en el bebé que se está desarrollando, o si viene con una salud adecuada, pues todos saben que hay técnicas, que hay formas de estudiar, sobre todo con sonografía, ¿cierto? Pero ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque el embrión o el feto o el bebé, como usted se sienta mejor llamarle, también es un paciente. También es paciente de ese ginecobstetra que está atendiendo a esa mujer. Entonces, cuando hablamos de una malformación, decimos que se trata de un feto que él es que está enfermo, pero la madre está sana. Por lo tanto, eso es un embarazo común y corriente, salvo la situación que ese bebé viene con un problema y no pone en riesgo la vida de la madre.
Eso es algo que es bueno aclarar. Siempre creen que porque el niño tenga alguna situación de salud, la madre corre mayor riesgo. No, los riesgos son los mismos que cualquier otro embarazo. Además, con relación a los diagnósticos prenatales, pues hay un margen de error. Las técnicas médicas han ido avanzando, se han mejorado, pero aún así, el diagnóstico prenatal no es un diagnóstico definitivo y muchas veces trae falsos positivos. Lo que llamamos es que tal vez creemos que hay alguna alteración, pues luego se confirma de que no. Y de seguro muchos de ustedes también conocen casos donde le afirmaban a esa persona, a esa mujer, de que el niño venía con alguna malformación, con alguna enfermedad, y pues más adelante con el desarrollo del embarazo se confirma que no estuvo, que se resolvió, o más bien puede ser que nunca estuvo presente. Entonces, realizar un aborto eugenésico, que es como se llama este tipo de aborto, todo sobre una sospecha que no tiene una evidencia 100% fiel, no da el riesgo de que también se esté acabando con la vida de niños sanos. Además de que sería un porcentaje muy poco probable, por ejemplo, la ley postula de malformaciones que no sean viables un poco, o sea, que tengan poca probabilidad de sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Las mayorías de las enfermedades o malformaciones congénitas que no son viables fuera del vientre de la madre terminan en un aborto espontáneo. Es decir, ellos mismos detienen su desarrollo porque de cierta manera, como le digo a mis estudiantes, la naturaleza tiene como, se puede reconocer a sí misma en un sentido de que lo que no es viable, pues no se va a poder desarrollar. Entonces, no es necesario inducir un procedimiento que ya sabemos que va a tener secuelas físicas y psicológicas en la madre, sabiendo de que ya ese embarazo puede terminar por sí solo, contribuyendo así a evitar mayores complicaciones en la madre. Entonces, este tipo de aborto es clasicista. ¿Por qué? Porque discrimina a los fetos de acuerdo a su condición de salud. Para que se hagan una idea, cuando hablamos de discriminación, bueno, en las antiguas dictaduras, pues las personas que tenían ciertas condiciones médicas, pues eran asesinados porque ellos buscaban una raza pura. Eso es un asesinato eugenésico. Entonces, sería lo mismo, lo único que estamos acabando con la vida de un ser humano que está dentro del vientre de su madre. Entonces, sin importar la etapa del desarrollo de ese bebé o de su condición de salud, ese feto también es un paciente. Aquí estamos viendo dos personas con síndrome de Down que están luchando por el derecho de los bebés que tienen esa misma condición de sobrevivir, porque esta en muchos países también es una indicación o le permiten a la madre abortar cuando es cuando es detectada la sospecha de que el niño tiene este síndrome. Entonces, fíjense, esto es ya de aquí, de República Dominicana. Fíjense que las muertes neonatales aquí en el país, las malformaciones congénitas son muy, son muy poco frecuentes. Están, pero no es lo más importante. Lo más importante es todo lo que ven aquí arriba en amarillo. O sea, que no, el permitir que se realice un aborto en esta condición, no estamos cambiando en nada la problemática de por qué los recién nacidos están muriendo, que también es una excusa que alegan de que se puede resolver y no es así. Entonces, la ley dice enfermedades congénitas incurables. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, bebés que nacen con una enfermedad que no se puede curar. Hay enfermedades genéticas que, aunque no se curen, tienen un tratamiento actual muchas veces tan sencillo como aplicarle una dieta desde el nacimiento. Una dieta donde ciertos alimentos ese bebé no lo puede tomar. Otros niños, por ejemplo, con cirugías pueden resolver su situación. Hay condiciones médicas que antes eran consideradas incurables y que hoy tienen tratamiento.
Entonces estamos quitándole la oportunidad a esos niños de que, de que puedan obtener un tratamiento que pueda mejorar su calidad de vida a medida que la ciencia avanza. Ahora ustedes me dirán, pero doctora, usted sabe que hay casos donde ya se sabe que ese niño no va a sobrevivir. Es cierto. Entonces, ¿qué han dicho los expertos, sobre todo en la parte de la psicología? Que en la parte del duelo de los padres, cuando conocen que su hijo viene con una condición que no le va a permitir sobrevivir mucho tiempo, es más recomendable para su salud mental que ese bebé termine en un desenlace natural sin la intervención de ningún procedimiento. ¿Por qué? Porque si se interrumpe el embarazo, la madre o el padre siempre queda con la duda de que, bueno, si el médico se equivocó y si no le di la oportunidad, entonces siempre quedan con esa marca y con ese dolor de por vida por ese hijo que no le dieron la oportunidad de tener una muerte digna como todos los seres humanos merecen. ¿Qué recomendamos en estos casos? Bueno, que los servicios de salud tengan un acompañamiento a los padres que tienen el diagnóstico de que hay un niño que viene con una alteración para mejorar su salud mental y que ellos puedan ir pasando las etapas del duelo y aceptar su condición. Incluso hay mujeres que dice que se han sentido satisfechas cuando le brindan cariño desde el vientre a ese niño, aún sabiendo de que cuando nazca puede fallecer. Entonces, en la última causal, esta es como la más controvertida de todas, eh, porque esta es una situación donde ni la madre corre riesgo, ni el hijo viene con una enfermedad, sino que se ha cometido un hecho doloroso, donde se ha forzado a una mujer y que como resultado de, de ese acto, pues ha terminado embarazada. Antes de todo, médicamente es bueno decir que la eficacia reproductiva en humanos no es tan alta como en otras especies. Para lograr un embarazo, se producen millones y millones de espermatozoides para alcanzar un óvulo que solamente dura vivo 24 horas. Entonces, tiene que ser en un momento específico del mes y tienen que ser espermatozoides, como lo que le mostré al inicio, que sean capaces de llegar hacia donde está el óvulo. Además de muchísimos otros factores hormonales que se ven influenciados en ese proceso. Entonces, esto indica que las posibilidades de embarazos en violaciones es muy, muy reducida. ¿Se producen? Sí, se pueden producir. No estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que la probabilidad es muy corta. ¿Y qué sucede? Que los casos que suelen producirse es en aquellos que son a repetición y que lamentablemente las más susceptibles a este acto pues son las niñas y son las adolescentes. Ahora, Estados Unidos es un ejemplo muy tangible de los casos de violación que ocurren. En un estudio que se realizó, se evaluaron 78,000 casos de abuso. De esos 78,000 casos, la mayoría de las mujeres no estuvieron expuestas al esperma del hombre, por lo tanto, estas mujeres no tenían riesgo de salir embarazadas. Otro porcentaje, los violadores tenían disfunción sexual, o sea, no podían producir el esperma eh, a ver qué término que no sea médico utilizo, me puedan entender, pues expulsarlo, por lo tanto, tampoco era posible la fecundación. El 20% de esas mujeres usaban anticonceptivos, pero ¿qué sucede? El 43% de los factores que se vieron involucrados, pues también habían factores de infertilidad temporal en la víctima, es decir, habían mujeres que no estaban en las condiciones óptimas para salir embarazada en ese proceso. Pero otro estudio
evaluó, por ejemplo, la decisión de las mujeres violadas a abortar. De 199 mujeres que se analizaron también se entrevistó a personas que habían sido producto de una violación y 28% que habían sido el resultado de la unión de familiares. Entonces, de las 199 mujeres embarazadas, más del 60% decidió tener al niño. Y afirmaban de que no se arrepentían de haber hecho esa elección. Del 29% que abortó, porque esto fue en Estados Unidos donde es permitido, más del 44, alrededor de 44 mujeres se arrepintieron de haberlo hecho. Y más del 90% dijo que el aborto no solucionó su problema. ¿Qué quiero decir con esto? No borra el trauma de una violación el aborto. Al contrario, le suma al hecho de que su situación de trauma, realizarle un aborto, sobre todo si estamos hablando de una niña. ¿Qué sucede? Muchos alegan, pero que no queremos niñas madres, sobre todo una violación. En el momento que está embarazada ya son madres, esa es una. Segundo, yo no le devuelvo la dignidad a esa mujer o a esa niña realizarle un aborto. No, yo estoy asesinando a su hijo y le estoy sumando una carga psicológica a ella al realizarle este procedimiento. Muchas niñas y mujeres que realizan este procedimiento, donde le es permitido hacerlo, regresan al mismo ambiente de violencia donde están envueltas, donde están creciendo, al mismo ambiente nocivo, y no hacen nada por mejorar la calidad de vida de esa niña o evitar de que ella se vea expuesta a ese riesgo nuevamente. Además, en esta misma investigación, de las 55 personas que fueron entrevistadas de que ellas habían nacido producto de una violación, ninguna dijo que prefería haber sido abortada porque su padre haya sido un violador. ¿Qué quiero decir con esto? Este niño que ha venido al mundo por este lamentable hecho no es culpable de lo que ha ocurrido. Estamos aplicando una pena capital a un ser humano que no estuvo ni siquiera presente en el acto. Entonces, yo siempre le pregunto a las personas, bueno, si usted comete un crimen, pues entonces pongamos a sus hijos a pagar por ustedes. Entonces, porque sería lo más justo. Bueno, usted no puede pagar porque usted está muy anciano, por ejemplo. Bueno, que pague su hijo que está joven y está vigoroso. ¿Verdad que no sería justo? Entonces, ¿por qué si, por ejemplo, en el caso hipotético y lamentable de que ocurra un hecho muy triste en su familia y usted quiera tomar la justicia en sus manos y hacer pagar a esa persona que le ha hecho daño a su familia, qué va a hacer la ley con usted? Usted va a ir, va a tener que pagar por el delito que cometió. ¿Por qué? Porque usted infringió la ley. Entonces, ¿por qué es permitido que en esta situación acabemos con la vida de un niño que está sano, que no pone en riesgo la vida de su madre? Y en cambio, en el caso de aquí de nuestro país, al violador no se le aplica la pena capital, pero sí queremos hacerlo con el niño que es inocente. Muchas personas alegan que la mujer que es violada no quiere tener ese hijo simplemente porque es producto de una violación. Y aquí en nuestro país hay casos incluso de adolescentes que con el apoyo adecuado, incluso ellas mismas han optado por quedarse con los niños, porque entienden que ellos no son responsables de lo que ha ocurrido. En otros casos, cuando éstas no aceptan, lo que debe hacer la sociedad y los sistemas políticos de cada país es facilitar los procedimientos de adopción para que esos niños puedan estar en una familia donde le vaya a brindar el amor y el apoyo que todo niño necesita. Si ustedes ponen una fila de 10 niños
y dentro de esos 10 niños yo coloco 5 que han sido producto de una violación, usted no va a encontrar ninguna diferencia en ellos. Todos son niños y todos tienen el mismo derecho. Entonces, no podemos discriminar a un niño por la forma en que él haya venido al mundo o por los antecedentes de sus padres. Entonces, para finalizar, recalcar algunas eh, puntualizaciones sobre lo que se dice en general en la parte social del aborto. Dicen que si lo legalizamos, disminuyen los abortos clandestinos. Utilizan la excusa del aborto clandestino para las tres causales. Y eso no es así. Utilizan la excusa de la pobreza para legalizar el aborto. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en los países donde está permitido, cuando se abre la puerta a legalizar el aborto, estos aumentan en número y que la excusa más utilizada es la causal por violación. Y en muchos de estos casos nunca se identifica un agresor. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se está tomando esta excusa, esta causal como excusa para terminar con la vida de un ser humano que simplemente esa mujer no desea en su vida porque ella siente o dice que está en su derecho. Ahora, si en el país solamente está permitido la causal, pues ella se va a aprovechar de ella, como han ocurrido. Entonces, yo quisiera que ustedes hagan la pregunta de si una mujer que su vida está en riesgo, que está grave, va a ir a un lugar clandestino a realizarse un aborto. La respuesta es que no, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que es necesario legalizar el aborto en tres causales para resolver los abortos clandestinos. Los abortos clandestinos son una realidad, pero esto no significa que debamos legalizarlo para controlarlo. Hay muchas otras situaciones sociales que lamentablemente son una realidad y que deberían de no existir nunca. Por ejemplo, la prostitución infantil, por ejemplo, la drogadicción. Entonces, ¿vamos a legalizarlo para tener control sobre ellos o para que disminuyan los casos? No es así, ¿verdad que no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de que esto es un proceso donde se, eh, la técnica que se realiza, pues yo no la he mencionado, pero se pueden utilizar medicamentos, se pueden utilizar aparatos quirúrgicos y despedazar a ese bebé. Y en otros casos, cuando es muy grande, que pasa de las 20 semanas, pues una inyección letal al corazón de ese niño para que muera y para que luego esa mujer entonces dé a luz a un niño muerto que fue previamente asesinado en su vientre. Y eso es lo que llaman aborto seguro, legal y gratis, que por cierto no es gratis porque los gobiernos van a tener que pagarlos en toda la manera. Entonces, hay personas que dicen también que, bueno, que el mundo está sobrepoblado, que qué vamos a hacer, que esos niños que van a venir van a tener una mala calidad de vida. Pues un estudio realizado por la revista The Lancet, publicado en el 2018, dice que la tendencia mundial de la tasa de natalidad está reduciéndose, de tal manera que los países desarrollados están teniendo un impacto en su fuerza productiva debido a la gran población anciana que están teniendo. O sea que no es muy cierto que estamos a nivel mundial superpoblados. Entonces, nos dicen, bueno, las mujeres pobres son las que están muriendo. Eh, el aborto no es una solución a la pobreza. O sea, vamos a matar a los niños porque van a nacer pobres o vamos a ir a la de las mujeres pobres, vamos a decir, mira, tú estás en una calidad de vida muy baja, si sales embarazada, ven, vamos a sacarte el bebé. No, eso no es lo correcto. ¿Y por qué menciono esto cuando se suponía que estaba hablando de las tres causales? Bueno, porque esa es la entrada para pedir luego un aborto libre sin importar la edad gestacional o la condición de la que se encuentre ese embarazo. Simplemente de que la mujer no desea continuar con él, ya sea por factores sociales, porque estoy sola o porque quiero terminar mi carrera y no quiero tener hijos ahora como hay en muchos países. Entonces, miren, por ejemplo, la publicación hace poco, breve, que
dijo la ONU, dice que el embarazo en adolescentes es una fábrica de pobres en América Latina. O sea, la mujer es una cosa que produce pobres y el ser pobre es malo. El ser pobre, pues yo soy menos, yo tengo menos dignidad que otro que sea rico. Entonces, no entiendo dónde es que está la igualdad de derechos cuando se emiten publicaciones de este tipo. No entiendo cómo es que se quiere proteger a la mujer cuando se está comparando con esta situación. El nivel socioeconómico de una persona no determina la dignidad que tenga como ser humano, sin importar su posición, sin importar sus creencias, sin importar su condición de vida, tiene los mismos derechos que aquel que tal vez tenga una mejor posición. Entonces, no podemos utilizar este tipo de, de publicaciones, no podemos apoyarlo porque no dignifica para nada. Entonces, esta es la última parte. ¿Qué es más fácil? ¿Practicar un aborto o realizar una planificación familiar con una adecuada educación en valores? Preferimos matar a los niños con la excusa de la pobreza y de la carga económica, pero no se realiza nada por mejorar la situación de la vulnerabilidad de las mujeres pobres o de las mujeres que tengan una situación de salud X o de las niñas que están en riesgo de ser abusadas. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Qué es lo que necesitan las mujeres? Debemos crear programas para apoyarlas, mejorar los programas de adopción, fortalecer las leyes que condenan a un violador y no condenar a la muerte a un ser inocente. Entonces, todos los sistemas de salud y todos los sistemas políticos deben velar por la seguridad de las mujeres y de los niños. Y bueno, para finalizar, aquí tenemos a Jerome Lejeune, que es una figura muy respetada en el área de la genética y que era pro vida. Él dice que la vida tiene una historia muy larga, pero cada individuo tiene un comienzo muy preciso y es el momento de su concepción. Wow, excelente. Queremos dar